Intermedio 2, Miuya Raisa, Santa Sacerdotisa, parte 7. Eso es absurdo. Los vampiros crepusculares no existen. No son más que un cuento de hadas contemporáneo, con el propósito expreso de asustar a los niños, murmuró Lady Miuyas, Santa Sacerdotisa de la iglesia de Lobelia, sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. Nive refunfuñó ante su reacción. Oh, ¿piensas eso, no? ¿O te enseñaron eso? Por la iglesia, quiero decir. Pero no, lo entiendo. O ya entiendo. A los altos mandos de la iglesia les encantaría que eso fuera cierto, ¿no? ¿Quién te crees? Miuya solo había comenzado la mitad de su réplica. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Nive la interrumpió una vez más. Oh, mis disculpas. No es que me esté burlando de la iglesia, ¿sabes? Pero, Lady Miuyas, piénselo un poco, ¿sí? Ha puesto mi vida entera persiguiendo a este vampiro crepuscular por todos lados. Puedes ver bastante, ¿no? De todo lo que he dicho y hecho hasta ahora. Y, sin embargo, descartaría su existencia como un cuento de hadas sin ningún tipo de evidencia o argumento convincente. Cualquiera se molestaría un poco, ¿sí? El razonamiento de Nive tenía perfecto sentido. Lo que estaba diciendo era realmente correcto. Cualquiera de quien se burlaran de sus sueños seguramente perdería los estribos, pero a pesar de eso, todavía mantenía mis sospechas sobre Nive. Ella no estaba realmente enojada en absoluto, ¿verdad? Lo más probable es que estuviera diciendo todo esto para provocar a Miuyas. Eso fue lo que me pareció. En cuanto a cuál de estas estaban en lo cierto, no tenía idea. Quizás ambas tenían razón. Era imposible para mí decirlo solo por el comportamiento de Nive. Quizás eso era de esperarse. No había forma de que estuviera diciendo esto solo para que Miuyas pudiera entender su punto de vista. Esta mujer tenía una personalidad terrible. ¿Qué creía Miuyas que era verdad entonces? Tal vez fue porque se dio cuenta de que las palabras de Nive tenían algo de verdad y respondió, sí. Supongo que ese es el caso. Pido disculpas por mis insensibles palabras. Ella se disculpó con cierta honestidad. Pero aún tenía más que agregar. Debo pedir, sin embargo, que se abstenga de criticar más las enseñanzas y pensamientos de la iglesia de Lobelia. Las enseñanzas de la iglesia siempre son correctas. Si bien parecía que Nive todavía tenía muchas opiniones que expresar sobre el asunto, aparentemente se mordió la lengua, como para evitar agregar más tensión a la situación ahora relativamente más tranquila. Sí, supongo. Todos son libres de creer en lo que quieran, ¿no? En cambio, Nive se opuso a estas palabras vagas y ambiguas. Aunque, de por sí eso parecía otra provocación, a Miuyas no pareció importarle, o probablemente simplemente lo dejó pasar. Miuyas tardó un poco en asimilarlo, pero fue la elección más inteligente en esta situación, considerando que estábamos tratando con Nive. Inmediatamente después, Nive se volvió hacia mí. Estoy segura de que ha oído hablar de los vampiros crepusculares, señor Rent. Oh, por supuesto. Fueron destacados en los cuentos de hadas que me contaron cuando era niño, y también en varios mitos y leyendas. También había investigado el asunto después de convertirme en vampiro, con la esperanza de encontrar algún tipo de pista. En cuanto a los frutos de mi investigación, no descubrí mucho, salvo cierta nostalgia por los cuentos que había escuchado en mi infancia. Aún así, fue una lectura relativamente buena. El vampiro crepuscular era un villano bastante famoso en los libros ilustrados, obras de teatro, representaciones y cosas por el estilo para niños. Cuando solíamos jugar a actuar como héroes y caballeros en la aldea, el niño más débil y más pequeño generalmente tenía que interpretar el papel del vampiro crepuscular. Esto generalmente los llevaba a ser hacinados y golpeados, por lo que era un papel de lo más aterrador. Si bien el héroe responsable de matar al vampiro crepuscular variaba mucho según la ubicación y la edad de la audiencia, la mayoría de las veces eran algún tipo de caballero sagrado o algún practicante de divinidad. Esta imagen del héroe había resistido la prueba del tiempo porque el vampiro en cuestión había sido enmarcado como una existencia malvada. Aún así, nadie sabía realmente quién mató realmente al vampiro crepuscular y cuándo sucedió realmente, por lo que esos héroes bien pueden ser el resultado de una narración salvajemente especulativa. En ese caso, significaba que el vampiro crepuscular había sido derrotado hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, había bastantes agujeros en esa línea general de razonamiento. Si dicho vampiro realmente fue asesinado, su cadáver o sus cenizas habrían sido enterradas en alguna tumba en algún lugar de los territorios. El hecho de que Nive continuara persiguiendo a este ser significaba que veía esta tumba como nada más que una falsificación, una especie de pista falsa. Sí, lo he oído en innumerables ocasiones. Actuamos como héroes y caballeros cuando éramos niños, aunque siempre fui yo quien terminó interpretando al vampiro crepuscular. Ya veo. Pero mirándole ahora,
realmente no se ve como el tipo de persona que sufrió bullying cuando era más joven, ¿no? Nive había visto mi respuesta evasiva casi de inmediato. Pero yo tenía más que agregar, ¿sobre eso? De acuerdo con lo que escuché de un amigo en ese momento, me veían como un niño bastante extraño. Pero hace mucho que he arreglado los lazos con aquellos que me intimidaban en ese entonces. Nos llevamos lo suficientemente bien como para conversar cuando regrese a mi ciudad natal, al menos. Qué raro, de hecho, dijo Seattle con una observación propia. La mayoría de las veces, si un niño que fue víctima de bullying regresa a su ciudad natal después de convertirse en un aventurero, será principalmente por venganza. Yo, por mi parte, definitivamente les daría unos buenos golpes, no pensando en hacer esas cosas, señor Rent. Lo pensé un rato antes de dar mi respuesta. Bueno, sí. Supongo. Ha pasado tanto tiempo, entonces, ¿por qué ahora? Además, hay otras cosas que quería hacer. Ni siquiera había pensado mucho en la situación hipotética de mí buscando venganza, otras cosas, sí. Para convertirme algún día en un aventurero de clase Mithril, pensé que Seattle no se tomaría mi declaración tan en serio. Esta fue la primera vez que le hablé de mi sueño a otra persona desde que me convertí en vampiro. Fue un sentimiento extraño, por supuesto, había dicho exactamente lo mismo cuando todavía estaba vivo, y con bastante frecuencia sí. Pero sentí que lo estaba diciendo obstinadamente, sin base alguna. Ahora, sentí una esperanza en mí. Como si mi deseo pudiera, realmente hacerse realidad. Ya no lo decía por terquedad o despecho. Ahora era un objetivo que establecí con calma. Honestamente, si seguía volviéndome cada vez más fuerte a mi ritmo actual, entonces algún día, por supuesto, nadie en esta sala entendería mis circunstancias. Ni Nive, ni Miuyas, ni Siar. Probablemente se estaban riendo de mí en silencio, pensando que era un tonto. Eso fue lo que pasó cuando todavía estaba vivo. Se reían de mí con bastante frecuencia. Si bien menos personas se burlaron de mí a medida que pasaba el tiempo, era difícil tomar en serio a un nuevo aventurero recién salido de las puertas y había declarado tal cosa. Pero ni ve aquí, oh. ¿Es eso cierto? En ese caso, es una competencia para ver quién llega primero, ¿no? Quiero decir, soy de clase Gol ahora y todo, y me estoy moviendo a buen ritmo, pero el objetivo está lejos, ¿ve? Después de todo, usted es un aventurero que mató a un tarasque solo. Miuyas ofreció sus observaciones a continuación. No me sorprendería que eso sucediera algún día. Si alguna vez llega allí, señor Rent, intervino Seattle, por favor apoya a nuestra humilde tienda, entonces podríamos cobrarle un servicio premium. Él dijo eso, probablemente la mitad en broma, ya que normalmente se invitaría a uno a usar los productos de una determinada tienda al convertirse en clase Mithril, ya sea equipamiento o herramientas. Esto no era algo altruista de ninguna manera, ya que las herramientas que usaba un aventurero de clase Mithril a menudo generaban buenas ventas. Su patrocinio, a su vez, traería muchos negocios a la tienda. Las tiendas prácticamente estarían usando al aventurero clase Mithril hasta cierto punto. Solo había un problema: dichos aventureros eran extremadamente raros. De hecho, a muchos de estos aventureros no les gustaban las obligaciones sociales que venían con su estatus y, a menudo, se mantenían a sí mismos. Los aventureros se componen de muchas personas así. En cuanto a mí, si alguna vez me convertía en clase Mithril, ¿qué haría? Pensando en ello, prefería elegir mi propio equipamiento. Lo mismo se aplica a las herramientas y similares. Entonces no me serviría mucho que una tienda me ofreciera productos gratis. Cualquiera que sea el caso, las 3 personas ante mí no se mofaron ni se burlaron de mi sueño. Fue un sentimiento extraño. Cuando todavía vivía, al menos uno de los 3 me habría rechazado, riendo todo el tiempo. ¿Fue entonces porque eran buenas personas? No, realmente no podría decir eso. Por lo menos, no parecían del tipo que menosprecian las creencias de los demás. Quizás, algún día. Todavía no sé cuándo. Aunque respetuosamente me abstendría de cualquier competencia o patrocinio, continué, dirigiéndome a las 3 personas ante mí. Más importante aún, deberíamos volver al tema que nos ocupa, el vampiro crepuscular. ¿De verdad cree que todavía vive, Lady Nive? Con eso, la conversación volvió a su debido rumbo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.